No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Lucas en su capítulo 1, en su verso 5 al 25. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel. Era también descendientes de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo, y mi esposa también. El ángel contestó: yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa. Y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. El Señor nos invita y nos da la oportunidad de encontrarnos con ustedes para alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor. Nos invita cada día a creer en ella, a ponerla en práctica para alcanzar la salvación. Hoy, tanto como la lectura y como el Evangelio nos viene a mostrar el gran poder del Señor y que para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Y vemos en el Evangelio cómo Zacarías duda de la promesa y de la palabra de Dios. Y nos trae la reflexión a nosotros, que por un instante no debemos dudar de la promesa y de la palabra de Dios, pero para ello debemos estar firmes en la fe. Debemos permanecer firmes en la fe porque el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros en la debilidad. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Veamos los esposos del Antiguo Testamento
y los esposos del Nuevo Testamento, como Sansón y como Juan vinieron al mundo. Hoy el Evangelio nos enseña de Zacarías, un sacerdote, un hombre consagrado, un hombre que le tocaba oficiar, ¿sí? ¿Qué hizo? Dudó de la promesa y de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en nuestro tiempo, en nuestra vida. Hay muchas personas que no creen, que no están totalmente convencidos que el Señor es el único quien ha creado todo el universo y Él es el único quien vendrá por cada uno de nosotros. El mundo o la sociedad o los cristianos creen en todos aquellos que practican la maldad. En ellos sí creen, en todas las cosas terrenales, en eso sí creen todos. Pero en la palabra de Dios no creen. Si Zacarías, siendo un sacerdote, dudó de la promesa y de la palabra del Señor, ¿qué será de nosotros? ¿Sí? ¿Qué será de nosotros en el tiempo en que estamos? ¿Y qué serán para los del futuro? Por eso es importante que nosotros estudiemos, que nosotros participemos, porque dice que la palabra del Señor se cumplirá, dice. La palabra, mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, dice. Pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. ¿Cuántas personas permanecen mudos sin hablar, sin compartir la palabra del Señor? ¿Cuántas personas hoy tienen miedo, tienen vergüenza de enseñar, de dar a compartir la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque están mudos. Ese es el problema, que el mundo, ¿sí? El pecado hace que la persona se quede mudo. Aquella persona que anda en los vicios, que anda en la fornicación, esa persona permanece mudo para las cosas de Dios. Se permanece mudo y no puede ser instrumento de Dios porque es instrumento de Satanás. No quiere convertirse. Escucha y escucha y escucha el Evangelio, la invitación tras invitación, y no quiere convertirse. No quiere prepararse. ¿Por qué? Porque es instrumento del mundo, instrumento de Satanás. Y por eso dice el Señor, mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Es por eso que hoy hacemos esa invitación. Como una pareja, ¿sí? Zacarías, juntamente con su esposa Isabel, Zacarías e Isabel, eran de persona ya de edad avanzada. Zacarías tenía como 99 años. Eran personas ya grandes de edad y no habían tenido hijos. Pero, ¿qué pasó? Con la misericordia y el poder de Dios, ellos eran perseverantes, constantes en la oración. La fe de ellos llegó a lograr a conseguir un hijo ante el Señor. Recuerde usted de aquel soldado romano cuando el Señor dice, tu fe, vete porque tu fe te ha salvado. Dice el Señor que nunca había encontrado tanta fe como lo que encontró en aquel hombre, que por la fe de él su siervo fue sanado. Y hoy la palabra del Señor nos viene a hacernos esa invitación de acercarnos, porque en la perseverancia, en la oración, en el estudio de la palabra, nosotros vamos a lograr lo que pedimos. ¿Qué dice su cónyuge? ¿Qué dice su compañero de hogar? ¿Qué dice? Si quieres irte a la iglesia, vete, pero yo no voy. Confórmate con que yo te deje ir a la iglesia, pero no me insistas porque yo no quiero ir, yo no voy. Y empieza a mencionar a los demás
estoy viviendo bien, estoy viviendo feliz, dice, no como los que están participando, los que se han casado, no saben vivir su vida. Pero esos son pretextos, no es perseverante. ¿Y cómo puede recibir de Dios la bendición? ¿Cómo? Fíjese que el Evangelio, en la primera lectura en Jueces capítulo 13, del verso 2 al 7, es el paralelo del Evangelio de hoy, Zacarías e Isabel, ¿sí? Cuando en una familia nace un hijo, se alegran. Ambos, dice, festejan, se sienten felices. Y por eso Jueces nos enseña de una pareja también, ya ancianos. Dice en Jueces capítulo 13, verso 2, del verso 2 al 7, dice así: los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, quien los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sorea, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica, y en no comer nada impuro debido a ese hijo. Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica, y en no comer nada impuro debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado de Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos. Al volver a su casa, la mujer conversó con su marido y le dijo: un hombre de Dios vino a verme. Era tan majestuoso como un ángel de Dios, pero no le pregunté de dónde venía y no me dijo su nombre, pero me dijo esto: vas a concebir y dar a luz un hijo. Por eso, desde ahora, no bebas vino ni bebida alcohólica y no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el vientre de su madre y hasta el día de su muerte. Es el nacimiento de Sansón, al igual que Juan el Bautista. Al igual, porque el Evangelio de hoy nos enseña y dice: siendo Herodes rey de Judea, vivía ahí un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa llamada Isabel. Eran descendientes, ambos eran personas muy cumplidoras ante los ojos de Dios y perseveraban. Eran cumplidoras y perseveraban, dice. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere enseñarnos? Fíjese bien, que ambos eran cumplidoras ante los ojos de Dios. Eso es el matrimonio. A eso se refiere el matrimonio, ambos, el hombre y la mujer. Eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Pero ahora ya no son así. Ahora el hombre ya no quiere participar, o la mujer ya no quiere participar, y pone una lista de pretextos para no ir a la iglesia, para no escuchar la palabra del Señor. Mucho cuidado, porque el Señor dice, fíjese bien, nos enseña sobre el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel. Cómo se manifestó, fíjese bien, cómo se manifestó el poder de Dios. Y asimismo se manifiesta en cada uno de nosotros, cuando nosotros creemos, cuando nosotros
somos cumplidores y nos esmeramos, somos perseverantes en las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor pide que nosotros, fíjese bien, practiquemos su palabra. No solo somos aquellos que escuchan, sino que también llevarlo a la práctica, porque esta pareja cumplían y se esmeraban en practicar los mandamientos. No solo nada más es de escuchar por escuchar, oír por oír, sino practicarlo, vivirlo en la familia. El matrimonio, fíjese bien, ambos eran cumplidores ante los ojos de Dios. ¿Y cómo está la familia hoy? Zacarías e Isabel no tenían hijos. ¿Y hoy qué está pasando con las parejas, con el matrimonio? Los que no tienen hijos desean tener hijos. Y los que tienen hijos, ¿qué están haciendo? Se están operando para ya no tener hijos. Y los hijos es una bendición. Los hijos, lo dijo el Señor desde el Génesis, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué está pasando? Los que no tienen están pidiendo y pidiendo, rogando a Dios por tener un hijo. Y los que pueden tener, lo que están haciendo es cortarse, amarrarse, para ya no seguir teniendo hijos. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí, fíjese bien, aquí el Evangelio nos dice que esta pareja participaban en la oración como sacerdote, perseveraba, pero fíjese bien cómo Zacarías duda de la promesa y de la palabra de Dios. Cómo Zacarías llega el momento en que se manifiesta el ángel y él duda de lo que el ángel le da a conocer. Eso es lo que pasa con nosotros. Nos hace falta participación, nos hace falta formación, estudio de las Sagradas Escrituras. Y eso lo dice Hebreos capítulo 11, en su verso 6, nos dice de esta manera. ¿Qué dice Dios con la relación a la fe? Recuerde que Zacarías y su esposa eran personas que perseveraban, que tenían fe, que creían en Dios. ¿Y hoy qué dice? ¿Qué dice qué dice Hebreos con relación a la fe? Sin la fe, oiga, si usted no tiene fe, oiga que dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Por qué usted no participa? Porque usted no tiene fe. Porque usted no cree en Dios. Usted sí tiene fe, usted sí cree, pero en aquellos hombres que practican la maldad. Ahí está su fe. Porque se ha dejado engañar de aquella gente que viene engañando, que viene destruyendo su fe, y por eso ya no tiene fe. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estos esposos, Zacarías e Isabel, era lo mismo como los padres, fíjese bien, como los padres de Sansón. Así mero, era Zacarías y Isabel, eran perseverantes, eran cumplidores de la palabra del Señor. Y pues, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a ser cumplidores? ¿Cómo vamos a ser perseverantes? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a practicar la palabra si no tenemos fe? Si no conocemos a Dios. Por eso dice, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso nos dice Hebreos en su capítulo 11, en su verso 6. Y por eso en el Génesis capítulo 18, en su verso 9 dice, Abraham y Sara eran de edad avanzada también.
y era imposible, dice, que ellos tenían hijo. Sara dudaba de la palabra de Dios. Entonces, vean cómo lo dice en el Génesis capítulo 18, en el verso, Génesis capítulo 18, en su verso 9 al siguiente, dice así. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él le respondió, está dentro en la tienda. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba, cuando yo estoy seca, voy a tener un hijo. Perdón, dice, cuando yo estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo y dijo, yo no me he reído, pero él contestó, ¿cierto que te has reído? Pasó lo mismo como pasó el sacerdote Zacarías. Pasó lo mismo porque en la palabra del Evangelio dice que Zacarías dudó de la promesa y de la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Sara, se rió, no creyó en el anuncio, fíjese bien. Eran personas ya de edad avanzada, eran grandes, quizás dice que ella ya estaba seca, ya estaba estéril, que ella no podía tenerlo, pero para Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y por eso cuando nosotros tenemos conflictos en la familia, la pareja, están con disgustos, están con problemas, dice, ¿cuántas veces he estado yo dentro de la iglesia participando todos los domingos, pero nunca he recibido la ayuda de Dios? ¿Sí? Claro que sí. El Señor dice que el que persevera en la fe, Hebreos 11:6 lo dice. Hebreos dice, ¿qué dice con relación a la fe? Nos enseña cómo nosotros debemos tener esa fe, creer en el Señor. Y es por eso que lo mismo hizo Sara. Sara dudó, como hoy dudamos nosotros que el Señor viene a manifestarse en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en los vicios, en el alcoholismo, en la destrucción, en las drogas, en la prostitución. Dios viene a manifestarse en medio de nosotros. Y nosotros no creemos, dudamos como Sara, nos reímos como Sara. Hombres y mujeres, jóvenes se ríen como Sara. Pero el Señor dice que para Dios nada hay imposible. Por eso debemos ser perseverantes, cumplidores, que nos esmeremos a cumplir, a practicar los mandamientos del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Sara dudó, Sara dudaba, como lo hizo Zacarías. ¿Sabe qué dijo Zacarías en el verso 13? En el verso 13 dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, no tengan miedo. Eso dice el Señor, no tengas miedo. Fíjate, no tengas miedo, no temas, no te asustes. Pero ¿qué pasa hoy con la humanidad? Tiene temor, tiene miedo, está asustado, no cree en el Señor. Eso le dijo el ángel, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan.
como le dijo a Sansón y como se lo dijo a Sara. ¿Por qué te has reído? Y ella trató de negar y dijo, no me he reído. Y el Señor dijo, sí te has reído. Génesis capítulo 18, su verso 9. No tengas miedo, acerquémonos, no tema, no tenga vergüenza, no se asuste. Acerquémonos al Señor, confiemos a través de la fe. ¿Qué le dijo a aquel soldado? Que por su fe su siervo fue sanado. Y dijo, nunca he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. En ninguna parte había encontrado el Señor una fe tan grande. Y hoy nos invita el Señor a participar en la oración, a seguir, a no retroceder, a no desmayar, a creer, a tener fe, a pedirle a Dios por nuestro problema, porque nuestro esposo, porque nuestro marido, si nuestro esposo o nuestra esposa ya no quiere participar, o porque nuestro compañero, nuestro cónyuge no cree, no quiere convertirse, no quiere participar. Participemos en la oración. Este es lo que hoy el Señor viene a enseñarnos en este tiempo de Adviento, tiempo de perseverar, de pedir, de suplicar al Señor, tiempo de convertirnos, tiempo de prepararnos. No desmaye, no retroceda, no se asuste, no tenga miedo. El Señor escucha y el Señor así lo concede. Mire cómo lo dice el verso 18. Zacarías dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Y eso es lo que hoy se vive en la familia, hoy es lo que se vive en la sociedad. ¿Quién me puede asegurar que este hombre un día se va a convertir? Que este hombre un día va a llegar a la iglesia. ¿Quién me puede asegurar que esta mujer un día va a querer casarse conmigo y vamos a querer participar? ¿Quién me lo puede asegurar? ¿Y qué dijo? Zacarías dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras, dice, mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto ocurra. Eso se lo dijo el ángel a Zacarías. Te vas a quedar mudo, dice, hasta el día que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Por eso el Señor nos habla de la fe. El Señor nos invita a creer de la fe, lo que dice Romanos capítulo 4 en su verso 20. Pablo habla de Abraham. ¿Sí? Abraham no dudó y Zacarías sí dudó. Zacarías dudó, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo. Como todos muchas veces, ¿cómo yo voy a convertirme si ya estoy grande de edad, ya soy viejo? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen los ancianos? Dicen, la conversión es para los jóvenes. Nosotros ya no, porque nosotros ya no podemos participar, ya no podemos salir. Entonces la preparación es para los jóvenes. Y si usted platica con los jóvenes dicen, no, déjenos disfrutar la vida. Déjenos hacer lo que queremos hacer. Ustedes ya disfrutaron su vida. El matrimonio es para ustedes, dicen los jóvenes. Entonces, ¿para quién es el matrimonio? ¿Es para todos? Para todos es la preparación, desde jóvenes hasta ancianos. Para todos, el Señor dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oiga cómo lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 4, en su verso 20 nos dice así. No dudó de la promesa, Abraham, no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios.
plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Abraham no dudó. Dios le pidió a su hijo en sacrificio y Abraham se fue para ofrecérselo. No dudó. Esa fe que tenía en Dios lo convirtió a ser padre de la fe. Abraham. ¿Y qué pasó con Zacarías? Zacarías dudó de la promesa, de la palabra de Dios, a pesar de ser un sacerdote, a pesar de estar participando, de permanecer, de practicar todas las leyes y mandamientos del Señor, dudó al final. Y aquí dice, Abraham no dudó, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Así que, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si sabemos que Dios lo concede? Si Dios tiene poder para hacerlo, ¿por qué nosotros dudamos del Señor? Es la invitación para que nosotros nos acerquemos a la preparación. Hoy se conocen los jóvenes, hoy se conocen las parejas, se enamoran y dicen, vamos a vivir juntos. Si nos va bien, nos casamos. Si nos va mal, nos separamos. Recuerde que la palabra del Señor dice en Hebreos 13:4 que Dios castigará a los licenciosos, a los fornicarios y a los que cometen adulterio. Tenga cuidado, porque el Señor lo dice, y si Él lo dice, Él tiene poder para cumplirlo. Si Dios promete, dice, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y la invitación hoy queda en cada uno de nosotros. Queda en ustedes y queda en mí. De acercarnos cada día al Señor, de prepararnos, de formarnos, ¿sí? Para que hoy las parejas no hagan lo que están haciendo. Otras parejas que desean tener hijos no lo pueden tener. Y los que lo pueden tener se están operando, se están haciendo muchas cosas, están planificando, pero con aquella planificación del mundo. Y Dios en el Génesis lo dijo, que Dios hizo al hombre y a la mujer y los bendijo y le dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, ¿qué está pasando? A que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos de que la voluntad de Dios es tener los hijos, pero saberlo tener. Porque hay muchas personas que están eliminando a los niños desde el vientre, los están matando, se han convertido en un asesino, cuando nosotros no podemos hacer eso. El Señor hoy nos invita a que nosotros nos acerquemos y nos preparemos. Dentro de la iglesia está la riqueza, está la preparación, la formación, para que nosotros podamos conocer, formarnos y poder planificar conforme Dios así lo quiere. Que Dios los bendiga y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee, a compartir el Evangelio, para que otros también se llenen de esta palabra, de este alimento espiritual. Nos vemos hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.